Queremos expresar nuestro muy sentido agradecimiento a todos los que sintonizan en esta serie de estudios que hemos titulado en general con la rúbrica de Woody Lewis, Fundamentos Bíblicos. Hoy vamos a presentar el cuarto estudio en una serie que titulamos Profecía bíblica literal. Este es el cuarto estudio. Ojalá que hayan visto los anteriores tres. Pero para iniciar me gustaría hacer memoria de una experiencia que tuve cuando era niño. Mis padres eran misioneros evangélicos. Yo nací en Costa Rica, viví los primeros años de mi vida en Costa Rica y luego cuando ya era un preadolescente, nos trasladamos a vivir a Nicaragua, un país muy agrícola, y las personas del campo usaban una frase, una palabra, para medir distancias, y esa es la palabra legua. En vez de decir tantos y tantos kilómetros, pues usaban una unidad bastante más amplia, la legua. Técnicamente, si quieres buscarlo en los diccionarios, pues consta, en uno de los diccionarios que tengo, consta de 5.572 metros, aproximadamente 3 millas. Se usaba también para medir distancias entre ciudades. Cuando yo vivía en España, por ejemplo, iba a enseñar, dar clases en la granja de San Ildefonso, desde donde yo vivía en Segovia, y la granja de San Ildefonso distaba 2 leguas, 11 kilómetros de Segovia, del barrio La Albuera donde yo vivía. Ahora, la Biblia habla en los mismos términos y unidades, así un poco más manejables en términos de tiempo, y es la palabra Shavuá. Shavuá es un periodo de tiempo que consta de exactamente 2520 días. Es decir, cuando uno lee en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, la primera mitad de la tribulación, es decir, desde el momento en que líderes apostáticos en Israel firman un pacto para garantizar su seguridad con el anticristo, desde ese mismo instante pasan 1260 días, los primeros 3 años, exactamente 3 años y medio, de la tribulación en términos de Israel, que Dios ha apartado como índice de las naciones. Y luego en Apocalipsis 12:6, la segunda mitad, exactamente a la mitad de los 1260 días, el anticristo entra en el templo, rompe esa promesa de garantía de protección para Israel y comienza a aplicar lo que Satanás ha querido hacer, porque él está inspirado por Satanás, destruir a Israel como su única forma de finalmente derrotar a Dios, porque Dios ha presentado, ha plantado muchas promesas que no se han cumplido aún para Israel. Ahora, en la palabra de Dios, entonces, este periodo es el número 70 de una cadena larga de Shabuim. Shabuá es el singular en hebreo. Shabuim, plural de estos periodos, 2520 días cada uno. Por ejemplo, yo he hecho un cálculo, yo he vivido 11,6 Shabuim, días en mi vida, si queréis saber la edad que tengo. Pero en todo caso, estas son unidades bíblicamente establecidas. Daniel menciona que comenzando con el edicto para reconstruir Jerusalén, después de que los babilonios lo destruyeron, pues Artajerjes, el emperador de los persas que habían derrotado a los babilonios,
de órdenes para la restauración, la reconstrucción de Jerusalén en tiempos muy angustiosos bajo Nehemías. Y eso fue exactamente fijado, la historia lo pone, en, eh, en el 5 de marzo del 444 años antes de Cristo, según nuestro calendario, y habrá 69 de estos eslabones de 2520 días cada uno, cada Shavuot, un total de 69, hasta el mismísimo día en que Cristo entra triunfalmente, la entrada triunfal, 4 días antes de Pascua, antes de que fuera el crucificado. Y la Biblia lo pone muy, muy a las claras. Ahora, tenemos que entender que desde ese edicto, como dice en Daniel capítulo 9, desde el 24 en adelante, él mismo lo declara claramente, habrá 69 eslabones y cada eslabón consta de 2520 días cada uno. Se llama cada uno de esos eslabones Shabuá, una Shabuá, y era 69 Shabuim en el plural, entre el edicto para reconstruir, establecer otra vez a Jerusalén como debía ser, como capital, hasta la muerte o hasta la entrada triunfal, exactamente 69 multiplicado por 2520 días cada uno. Un total de 173.880 días exactamente. Y Cristo mismo, cuando Él entró, oh si solo supieras, cuando Él lamentó sobre Jerusalén, cuyos líderes le habían rechazado, oh si solo supiera en este tu día. Y luego 4 días después, Él fue inmolado, fue crucificado. Ahora, claro, Él luego resucita y estuvo manifestándose durante 40 días después de su resurrección hasta que ascendió al cielo a vista de los discípulos y luego 10 días después de esos 40 días, en el día 50, Pentecostés, viene el Espíritu Santo enviado de Cristo y del Padre para habitar cada creyente en Cristo Jesús hasta el día de hoy. Estamos en este momento, se rompió después del eslabón número 69, Shabuá número 69, con la muerte y resurrección, ascensión a Cristo al cielo, y comienza un periodo intercalado entre el número 69 y el eslabón número 70, donde se completará todo lo que Daniel profetizó y todo lo que los profetas profetizan acerca de ese periodo cuando Dios vuelve a obrar a través de Israel en relación con su trato con las naciones. Ahora, al final de ese eslabón número 70, ese periodo que termina la gran tribulación, la segunda mitad, podemos llamarla la gran tribulación, porque la primera mitad de esos 7 años proféticos, Satanás está preparando, reuniendo, haciendo que Israel se reúna en un solo lugar para que le sea muy fácil el último intento de destruir a Israel. Nunca lo va a lograr, porque Dios permitirá y protegerá a Israel para que no se destruya completamente. Habrá un núcleo de personas que siguen fiel al Señor, las 2/3 partes aún de Israel en el antiguo, en ese final de los tiempos será destruido o se perderá porque no serán fieles al Señor. Pero la tercera parte sí, cuando Cristo vuelva. Justamente ese periodo comienza, como ya hemos dicho, con la firma del pacto entre el anticristo e Israel. Por eso tiene que tardar un poquito de tiempo después del arrebatamiento de la iglesia. Durante todo ese periodo, cuando la iglesia sea arrebatada, antes de que Cristo vuelva con la iglesia para establecer su reino, pues ese periodo será en que cada creyente comparta
comparezca ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de lo que ha hecho estando en la carne, sea buena o sea mala, según 2 Corintios capítulo 5, versículos 10 y 11. Conociendo pues el temor del Señor, pues persuadimos a los hombres. Pero comienza ese periodo entonces respecto de Israel y las naciones con la firma de ese pacto, que será esencialmente un ardid, un engaño de Satanás para atrapar a Israel en un solo lugar, es decir, en Canaán, el sitio donde Dios les ha prometido que va a ser su territorio de ahí en adelante, después de que Cristo vuelva con la iglesia. Cristo vuelve por la iglesia. Luego hay la firma de ese pacto que comienza a marcar ese periodo de 2520 días hasta que Cristo vuelva exactamente 2520 días después de la firma de ese pacto para rescatar a Israel cuando las naciones todas se reúnen en torno de Jerusalén para destruirlos. Ahora, una vez completado el periodo, este periodo en que vivimos, entre Shavuot 69, es decir, con la entrada triunfal de Cristo, y cuando eh, Israel firma ese pacto con Israel, este periodo será lo que se llama la historia de la Iglesia entre las naciones. Y una vez que la iglesia sea arrebatada, y ya hemos mencionado eso y lo volveremos a mencionar, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Corintios 15 en particular y muchos otros pasajes, se volverá a marcar cronológicamente exactamente dentro de la historia de Israel ante las naciones. Israel siempre habrá y será una nación entre otras naciones, pero la nación índice que Dios ha separado, ha apartado para relacionarse y tratar con las naciones. Ahora la primera mitad, y vamos ahora a ir demarcando la primera mitad del Shavuot 70, es decir, una vez que la iglesia sea arrebatada, esa primera mitad comienza con ese pacto entre el anticristo y los dirigentes apóstatas que no se percatan de que este es un ardid de Satanás. Pero Daniel capítulo 9, 27 nos dice, dice, por otro Shavuot, otro periodo de 7 años proféticos, o sea, bíblicamente establecidos, confirmará el pacto con muchos. Ahora, no todos estarán de acuerdo, porque dos de ellos, los dos testigos, y hay mucha especulación de quién podría ser. Algunos dicen que el misterio sobre la muerte de Moisés y desde luego Elías, pues que no pasó por la muerte, sino fue arrebatado al cielo, que esos dos serán. Dios los usó para manifestar mucho poderío divino, pero ellos, estos dos olivos, estos dos testigos, sea quienes fuesen, pues van a comenzar a predicar a destajo, Apocalipsis 11, versículo 3, por 1260 días exactamente. Ah, Isaías 28, 15 menciona esa firma y explica, y dice Isaías 28, 15, porque habéis dicho, concierto tenemos hecho con la muerte, porque realmente es un riesgo que están cometiendo. E hicimos acuerdo con la sepultura, cuando pasare el turbión del azote, no llegará a nosotros, dirán los que están engañados, pues hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Bueno, se verá que eso a la postre va a ser un tremendo riesgo. Ahora Dios conoce su plan y nos lo ha revelado y nosotros podemos conocerlo también si no somos infieles e incrédulos. Apocalipsis 11:3 nos dice, daré a mis dos testigos que estarán predicando a destajo fuertemente, no solo a ellos, pero luego un poco más adelante los 144.000 y luego un ángel
que predica el Evangelio eterno desde el ámbito de los cielos. Daré a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días, exactamente la primera mitad de Shavuot, número 70 de este periodo de 7 años proféticos, es decir, 1260 días, vestidos de cilicio. Entonces, eso es lo que ocurre durante la primera mitad. Ahora vamos a mirar lo que dice la Biblia acerca de la segunda mitad, donde el anticristo muestra que es un enviado de Satanás mismo y luego rompe ese pacto. Satanás es el padre de las mentiras, no puedes confiar en nada de lo que plantea Satanás desde que la serpiente, movida por Satanás mismo, engañó a la mujer por mentiras. La segunda mitad de Shavuot 70, este último eslabón de 2520 días, la segunda mitad consta de la mitad de 2520, es decir, 1260 días. Daniel 7:25 hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Él querrá destruir a esta nación que Dios ha apartado, por eso se llama santa, y él intentará quebrantarla y destruirla. Y pensará en mudar los tiempos y la ley. Él no va a tomar nada de interés en las pautas que Dios ha impuesto para bien de la naturaleza y de los seres humanos, y entregados serán en su mano hasta tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio. Y luego Daniel 9:27, la segunda mitad de este versículo, a la mitad de esa Shavuot número 70, a la mitad de Shavuot 70, este último eslabón en el programa de tiempos internacionales, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Él mismo romperá ese pacto en pedazos para luego ponerse al último pogrom, una palabra usada durante la Segunda Guerra Mundial para destruir al pueblo de Israel. Hará cesar el sacrificio, la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, obrará el desolador. Será un desolador terrible, el peor que jamás haya ocurrido, haya vivido, haya existido. En Daniel 12:7, oía al varón vestido de lino. De esto hablamos en nuestro último estudio, ojalá que lo hayan repasado, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos, el Dios omnisciente, omnipotente, omnieterno, omnipresente, que será por tiempos, y mitad, es decir, 3 años y medio, es decir, los 1260 días de la última mitad de Shavuot 70. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, que será cuando Cristo vuelva, todas estas cosas serán cumplidas. Y ese es el propósito de Dios. Y en Apocalipsis 12:6 claramente dice que la mujer que representa a Israel, dentro del cual había nacido Cristo Jesús, ella huyó al desierto. Dios preparó donde tiene lugar aparejado, preparado de parte de Dios para que ahí la mantengan 1260 días, la segunda mitad, que se llama la gran tribulación. Apocalipsis 12, versículo 14. Fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila. Indica cómo el Señor la va a rescatar cuando Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba dividida entre este y oeste, entre los rusos, entre los comunistas y el resto del mundo, pues había una serie de aviones que traían alimentos y provisiones porque estaba encerrada completamente por los comunistas, y aquí habla acerca de una forma en que Dios va a mantener
a Israel para que no se extinga completamente, para que de la presencia de la serpiente, Satanás, el diablo, volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, de 360 días cada año exactamente, un total de 1260 días. Y luego, ¿qué ocurre al final de ese eslabón número 70? Shavuot número 70 es. Cada Shavuot, acordaros, es un periodo de tiempo, igual como una legua, es una distancia marcada con exactitud, pero para no estar hablando en pocos kilómetros, sino largas distancias, unidades, también estas son unidades de tiempo. Habrá una rebelión al final del Shavuot número 70 de esta cadena que comenzó. Son 69 entre el restablecimiento de Jerusalén bajo Nehemías en el Antiguo Testamento, su libro lo menciona, y Esdras también, y hasta la entrada triunfal de Cristo Jesús 4 días antes de que Él fue crucificado. Entonces ahora hay un lapsus, se rompió esa cadena, pero el eslabón número 70 todavía está en el futuro de nuestros tiempos, de los tiempos de la Iglesia, todavía queda pendiente. El último eslabón de exactamente 2520 días, dividido entre dos mitades de 1260 días, según Apocalipsis 11:3 y 12:6 respectivamente. Y luego Apocalipsis 16:14 al final, para concluir ese periodo de 2520 días, son espíritus de demonios que hacen señales, son sueltos para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es la batalla de Armagedón, el monte de Megiddo. Zacarías 12:3, será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Van a descubrir que el poder de Dios puede cuando los asirios invadieron Judá, el reino del sur, y quería destruir o dominar y conquistar Jerusalén. En ese día, en tiempos del rey Ezequías y el profeta Isaías, pues Dios en una sola noche mató, el ángel del Señor mató a 185.000 de los soldados asirios. Y esto es lo que Dios está preparando para hacer al final de Shavuot número 70. Yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos y todos los que se la intenten cargar. Serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones Satanás incitará pensando que si mueve todas las naciones en contra de un solo pueblo, en la Segunda Guerra Mundial había cierta paridad por un tiempo entre las naciones del eje, Italia, Alemania en particular y Japón y otros, y contra los aliados, que al final los aliados ganaron. Pero aquí todo el mundo contra de Israel. La iglesia ya no está presente, no servirá para sal y luz. Daniel 7:26, se sentará el juez una vez que él venga y le quitarán de la cuarta bestia su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Daniel 9:27. Obrará hasta una entera consumación y se derramará. Lo que está determinado contra el asolador vendrá a su fin. Al anticristo y el falso profeta, que es muy probable un judío apóstata y lo ha sabido durante toda la historia. Hoy los hay y hay personas en política que se dicen ser judíos y son de los más renuentes a la palabra de Dios
y en contra de los intereses legítimos de la nación de Israel. Apocalipsis 19:19. Vi la bestia, el anticristo, y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, que es Cristo, que vuelve con sus santos ángeles y la iglesia, y contra su ejército. Apocalipsis 19:20. Y la bestia, el anticristo, en aquel día, al final, en ese día 2520, desde que firmó ese pacto de Seol con los líderes apóstatas de Israel, la bestia, ese anticristo, fue apresado. Y con esa bestia, es decir, el anticristo, el falso profeta, que había hecho las señales delante de el anticristo, con las señales con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia. La Biblia habla de ese número, 666, y habían adorado su imagen, es decir, le rindieron pleitesía. Estos dos fueron los primeros en engrosar el lago de fuego. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Luego veremos que ese es un lago donde se acabará todo aquel que rechaza a Cristo como su Salvador. El infierno, como lo conocemos, donde van a parar los que rechazan la salvación en Cristo, será totalmente aniquilado con esta vieja tierra cuando Cristo se sienta para juzgar a las naciones en su trono blanco. Ahora, una vez completada Shavuot número 70, 9, Daniel 9:24, 70 Shabuim, es decir, 70 eslabones, de 2520 días cada eslabón, están determinados sobre tu pueblo, Daniel, el pueblo de Daniel es Israel, y sobre tu santa ciudad, la santa ciudad de Jerusalén, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos, perdurable y sellar la visión y la profecía, es decir, todo se habrá completado delante de los ojos de todo el mundo, y ungir al Santo de los Santos sobre todas las naciones durante su reino milenial, a la cual no entrarán las naciones rebeldes, pero sí de los que entran nacerán muchos durante ese periodo de 1000 años de perfecta convivencia en el mundo. ¿Y qué ocurrirá con ese pacto de Seol? Dice Isaías 28:18, será anulado vuestro concierto con la muerte, se romperá y lo destruirá Dios mismo. Y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis del hollado los que siguieron el engaño de Satanás a través del ardid de las maquinaciones del anticristo. Inmediatamente después de que Cristo vuelva, Él se sentará, dice, para enjuiciar. Esto ya no es el último, esto no es el juicio del gran trono blanco, eso ocurre 1000 años después. Pero primero el juicio de las naciones que trataron de destruir a Israel, mostrando que rechazaban al Señor y a su plan de usar a Israel como nación índice para bendición de las naciones. Ahora, en ese periodo tan terrible de tribulación, Dios levantará de Israel mismo 12,000 de cada tribu. Ellos sí darán testimonio y serán perseguidos. Ellos son estos mis pequeños que serán muy perseguidos durante ese periodo, y los que los refugian, los que le dan alimento, los que le visitan en la cárcel, los que los protegen, como muchos judíos fueron protegidos a riesgo de personas en toda Europa para no pasar por ese exterminio de Hitler. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, venga en su gloria, justamente en el día 2520, esas dos mitades de 1260 días cada uno, cuando Él venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él y la iglesia, entonces Él se sentará sobre el trono de su gloria
Y siguiente versículo, Mateo 25:32, serán reunidas delante de él todas las gentes, todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y este es el famoso juicio de las naciones, para concluir ese periodo de tribulación e iniciar el reino milenario de Cristo Jesús, al final del cual será el final de todos los juicios. Pero el juicio de Israel comienza primero enjuiciando a Israel, que está recogida de todas las naciones, Daniel 12:11, desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio, es decir, la mitad de la tribulación para iniciar la gran tribulación contra Israel hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días, es decir, 1260 cuando Cristo venga, y luego se añade 30 días más hasta 1290, que será los 30 días en que Israel pasará bajo la vara, será enjuiciada Israel, es decir, se determinará quiénes de Israel mismo fueron fieles, no solamente por ser uno un israelita, significa que ya todo está resuelto. Los israelitas del tiempo de Cristo pensaron, no, somos descendientes de Abraham. No, todos los descendientes de Abraham fueron fieles al Señor. Toda la historia que se lee en el Antiguo Testamento muestra que cada generación había gente rebelde y gente fiel. Y luego, en Ezequiel 20:37 dice, os haré pasar bajo la vara, como el pastor va separando. Muy bien, este no, este me fue infiel, apartado, este me fue fiel, lo pongo de este lado. Y os traeré en vínculo de concierto, en vínculo de compromiso con el Señor. Ezequiel 20:38, y apartaré de entre vosotros los rebeldes de Israel. El mismo falso profeta muy probablemente será instrumento de Satanás para seguir engañando. Hubo muchos falsos profetas a través de toda la historia de Israel. Y los que se rebelaron contra mí, de la tierra de los destierros los sacaré, y a la tierra de Israel no vendrán, ellos no entrarán para disfrutar con las promesas de Dios. Y sabréis que yo soy el eterno soberano. Zacarías 13:8, acontecerá en toda la tierra, dice el eterno soberano, que las dos partes serán taladas de ella, dos terceras partes serán taladas, serán apartadas del mismo Israel, es decir, las dos terceras partes mostrarán que no han sido fieles. Qué tremendo, ¿verdad? Solo porque uno es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob no significa que está garantizada la promesa, el cumplimiento y disfrute de la promesa de Dios, porque todos en tiempos después del Éxodo que no obedecieron, que fueron rebeldes, quedaron postrados en el desierto, y así sucesivamente. Muchas veces en Jueces se lee una y otra vez el pueblo de Israel apostataba. Dios tenía que levantar jueces para librarles, pero ellos vivieron de esclavitud en esclavitud por no ser fieles a Dios y a su palabra en general. Ah, entonces serán taladas al final dos terceras partes, pero de la tercera parte, Zacarías 13:9, y meterá en el fuego la tercera parte de ellos, y los fundiré como se funde la plata, es decir, los purificará más los que son fieles, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, el eterno soberano es mi Dios. Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe guerrero, que está a favor, que lucha por los hijos de tu pueblo, Daniel, el pueblo de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente hasta entonces. No va a ser ningún picnic, ningún paseo en el campo, ese periodo terrible de angustia. En la Segunda Guerra Mundial, y los nazis eliminaron 6 millones de judíos, y otros
muchos millones como víctimas de guerra, pero en este caso la mitad de toda la población del mundo habrá muerto cuando termine ese terrible periodo de la gran tribulación, la mitad de todo el mundo. Imaginaros, nunca fue tan terrible la angustia hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, esos que son sellados, esos los que son liberados por no seguir el engaño de Satanás, todos los que se hallaren escritos en el libro. Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, Cristo Jesús, a quien traspasaron el pueblo de Israel mayoritariamente. Convino con los romanos para crucificar a Cristo, para traspasarle. Y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Ahora la sentencia de las naciones conversas, las que fueron fieles. Daniel 12:12, bienaventurado el que esperare, el que fuera fiel, el que continuara fiel hasta el final y llegare hasta 1335 días. Ahora, mira, Cristo vuelve exactamente en el día 1260. Luego del 1260 hasta 1290 son 30 días en que Dios va primero a enjuiciar a Israel para determinar la tercera parte que sí es fiel a él. Y luego los siguientes 45 días hasta el día 1335, dice Daniel 12:12, será para enjuiciar a las naciones en base de su trato que hicieron con estos fieles de Israel. ¿De quienes estamos hablando? Pues de los dos testigos que testificaron 1260 días angustiados y afligidos continuamente, los 144.000 esparcidos por todo el mundo, predicando. Será entonces el juicio de las naciones cuando ellos mostraron un buen trato hacia estos que daban testimonio del Señor, pues eso mostraba que ellos estaban aceptando su mensaje de reconciliación con Dios a través de fe en Cristo. Pero los que no, entonces serán enjuiciados y apartados y enviados a el Hades, al infierno, que según Efesios capítulo 4, en el centro de la tierra, esperando ser resucitados al final del reino milenario de Cristo ante el juicio del gran trono blanco. Mateo 25:34, el rey dirá a los que estarán a su derecha, los fieles, venid, benditos de mi Padre, heredad de entre las naciones, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, cuando comienza el reino milenario de Cristo. Todos, de entre todas las naciones, habrá un núcleo de personas fieles que volverán a restaurar, restablecer la identidad nacional y todos serán salvos, pero serán un exiguo número entre las naciones. Mateo 25:40, respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños que testificaron por mí, dice Cristo Jesús, pues a mí lo hicisteis, estabais relacionándote con su mensaje que me señalaba a mí. Mateo 25:46, irán los justos a la vida eterna, pasarán a entrar al reino milenario. Ahora, ¿pero qué ocurrirá? ¿Cuál será la sentencia de las naciones inconversas, las que decidieron seguir al anticristo en sus ardides, en rechazo de su plan de usar a Israel para traer bendición a las naciones? Mateo 25:41. Dirán también a los que están a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno,
preparado para el diablo y para sus ángeles, el lago de fuego, que será lo que van a sufrir después de ser enjuiciados una vez por todas ante el juicio del gran trono blanco. Ahora van a pasar al Hades para estar todo ese periodo de bendición y gloria aquí en la tierra. En el Hades, el infierno, Mateo 25, 45, les respondió diciendo, de cierto digo que en cuanto no hiciste estos bienes a uno de estos, mis pequeños, estos de la minoría, estos los que fueron desechados, perseguidos, ni a mí lo hiciste, entonces tú, al rechazar el testimonio, que llevan estos que se convirtieron por el testimonio de estos durante esta tribulación tan terrible. Irán, dice 25:46, estos al tormento eterno. Apocalipsis 19:21. Los otros fueron muertos con la espada que les salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, Cristo Jesús, con su propia palabra. Los destruye, igual como destruyó a los asirios, 185.000 en una sola noche. Y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos mientras se preparaba para iniciar el periodo de reinado milenario. Ahora, a partir de ahí, la historia de Israel ante las naciones correrá paralelo con la historia de la Iglesia entre las naciones. En la Nueva Jerusalén, suspendida por encima de la tierra, que es la morada de Cristo con su Iglesia, correrá paralelo con la historia de Israel entre las naciones por 1000 años, durante los cuales reinará Cristo Jesús con su desposada la Iglesia sobre Israel y las naciones salvas que entran ahora durante ese periodo nacerán miles y miles y millones en ese periodo de 1000 años, y algunos de esos reservarán su afecto respecto de Cristo. No querrán que Cristo reine sobre ellos, pero lo tendrán que hacer, tendrán que doblegarse. Hoy es al revés, tenemos muchos que doblegarnos a las absolutas abominaciones de algunos que promueven la apostasía contra el Dios revelado en la Biblia, el infanticidio, la depravación absoluta sexual, la sedición, destruyendo todo lo que puede hacer santa y beneficiada una nación. Ah, entonces, Daniel 9:24 nos habla de globalmente 70 shabuim, 70 eslabones, en total 69 y luego se rompe y luego el último. 70 shabuim están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Daniel. Tu pueblo, Israel, tu santa ciudad, Israel, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, completar de cumplir todas esas centenares de profecías respecto de Israel, la nación, y el periodo de reino de Cristo Jesús sobre las naciones, y ungir al Santo de los Santos. Daniel 12:2, los muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Entonces los santos del Antiguo Testamento, los santos volverán con Cristo, ellos serán resucitados, los de la iglesia, antes de que inicie la tribulación sobre la tierra, y serán enjuiciados, pero todos los santos del Antiguo Testamento y del periodo de todos los tiempos que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, despertados para vida eterna. Daniel 7:27, que el reino, el señorío y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos se han dado al pueblo de los santos del Altísimo. Israel será bajo dirección de el Mesías con su desposada la Iglesia, cabeza de las naciones, cuyo reino, el Altísimo,
cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Al principio ellos lo harán con gusto, toda rodilla se doblará, pero al ir avanzando habrá algunos rebeldillos que comienzan a endurecerse. Salmo 2 nos recuerda eso, pero vamos primero a Apocalipsis 20, versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Muchos, muchos, muchos sufrirán muerte por seguir el testimonio y aceptar el testimonio de los que predican acerca de Cristo en la tribulación y también de todos los tiempos, y que no habían adorado al anticristo, la cosa que promovía el falso profeta, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes y en sus manos, y volvieron a reinar con Cristo 1000 años. Salmo 2:6. Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Salmo 2:7. Y yo publicaré el decreto. El eterno soberano me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 2:8. Pídeme y te daré por heredar las gentes. Cristo tendrá la heredad de todas las naciones y por posesión tuya los términos de la tierra. Salmo 2:10. Y ahora pues, reyes, en consecuencia y conociendo esto, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, poneros de acuerdo con el Mesías que estará reinando durante el reino milenario. Salmo 2:11. Servid al eterno soberano con temor y alegraos con temblor. Pero sin embargo habrá a la final rebelión de todos los tiempos al final de ese reino milenial. Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan vanidad. Está hablando ya, Cristo ya está en su trono milenario. Versículo 2. Estarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán, unidos contra el eterno soberano y contra su ungido, Cristo Jesús, diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Al final de ese reino milenario hay algunos, muchos, ya a esas alturas se habrán multiplicado muchísimo. Ellos consultarán, rompamos las coyundas, echemos de nosotros sus cuerdas, pero dice Salmo 2:4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, ellos piensan que pueden salir con la suya. Versículo 5. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Salmo 2:9. Quebrantarlos, él hará de quebrantarlos con la vara de hierro. Cristo reinará con vara de hierro. Él será un absoluto dictador, pero para bien. Como vaso de alfarero lo desmenuzarás. ¿Qué es la respuesta entonces? Salmo 2:12. Besad al Hijo, poneros de acuerdo, entrad en vínculos de compromiso con Él, para que no se enoje el Señor cuando la ira del hombre es malo, la ira de Satanás malísimo, pero nada para comparar con la ira de Dios. Él es infinitamente superior. Y perezcáis en el camino si no os ponéis de acuerdo con el Hijo. Cuando se encendiere un poco su furor, bienaventurados todos los que en él confían. Apocalipsis 27. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Dios lo habrá apartado durante mil años. Y sin embargo, el hombre mostrará que tiene una naturaleza pecaminosa. Apocalipsis 28. Y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Apocalipsis 29. Subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descenderá fuego del cielo y los devoró.
Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está ya desde 1000 años antes el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre y siempre, jamás. Esto abrirá paso al final juicio de todos los tiempos, al final de ese periodo milenario. Segunda Timoteo 4:1, requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los muertos espiritualmente en su reino. ¿Qué debemos hacer en consecuencia de este terrible fin para los que están en perdición? Predique la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Apocalipsis 20:5. Los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos los 1000 años. Daniel 12:2. Los muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vergüenza y confusión perpetua. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, Cristo Jesús, de delante del cual huyó la tierra y el cielo y no fue hallado lugar de ellos. Él destruirá completamente esta tierra, aun cuando sea mejorada durante el periodo milenario para su reino. Sin embargo, todavía tendrá las cicatrices, las secuelas del pecado de Adán durante tantos miles de años. Y vi, Apocalipsis 20:11, vi un gran trono y esta tierra y los cielos, el universo que fue creado en relación con esta tierra, totalmente desaparecerán para siempre. Segunda Pedro 3 nos lo explica. Apocalipsis 20:12, y vi los muertos, grandes, pequeños, según como estima los hombres, reyes y esclavos que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué dicen esos libros? ¿A qué grado recibieron la gracia de Dios en vano? Y eso va a determinar su sentencia. Y luego otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y sus nombres no están ahí. Ninguno que está ante el juicio del gran trono blanco tendrá su nombre en el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, no en el libro, porque no están ahí, sino en los libros, según sus obras y el grado en que recibieron la gracia de Dios en vano. Apocalipsis 20:13, y el mar dio los muertos que estaban en él, los cuerpos se volverán a reintegrar con sus almas de los que murieron en el terrible diluvio en tiempos de Noé, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras en relación con el grado en que recibieron la gracia de Dios en vano. Apocalipsis 20:14, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Ese es el final destino del inconverso, no en el centro de la tierra, sino en el lago de fuego. Esta es la muerte segundo. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, que consta de todos los que comparezcan ante el juicio del gran trono blanco, pues todos ellos fueron lanzados en el lago de fuego. Ahora, ¿cómo termina la historia universal de la humanidad? Y esto se proyecta al estado eterno. Mira lo que dicen estos pasajes tan preciosos. Mira, tienes que ser del Señor porque el futuro es absolutamente indescriptible. Apocalipsis 21, este pasaje, 23 al 26. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella. Está hablando de la Nueva Jerusalén, morada directa, el palacio real de Cristo y la Iglesia, y luego tendrán acceso a ella en el estado eterno, en la nueva tierra, directo acceso por las puertas que estarán siempre abiertas, porque la claridad de Dios iluminará a la Nueva Jerusalén y el Cordero será su lumbrera.
Cristo Jesús, y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la lumbre de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Apocalipsis 22:2. Y en medio de la plaza de ella, de esta gloriosa ciudad, y de la una y de la otra parte de este río que fluye desde el trono para ser repartida a través de toda esa preciosa ciudad. Uno del otro lado estaba el árbol de la vida. ¿Os acordáis? En Génesis, Dios no permitió que accedieran a ella Adán y Eva, pero nosotros sí accederemos. Que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahí todos los que están en esa nueva Jerusalén o en la nueva tierra, donde estará de capital la nueva Jerusalén, todos tendrán disfrute del árbol de la vida, serán eternamente salvos y no habrá ya más muerte, jamás. ¿No quieres tú ser parte de de ese glorioso futuro? La única forma es a través de Cristo Jesús. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, no hay otra forma. Nadie viene al Padre sino por él. Toda la doctrina que se centra en la persona de Cristo Jesús y su obra en beneficio del ser humano, esa es la única solución y es la única forma de lograr vida, vida eterna, vida en abundancia en esta vida y vida eterna, por supuesto. Si no lo tienes, extiende la mano espiritualmente para recibir a Cristo. La Biblia misma dice que todos los que reciben a Cristo, los que creen en su nombre, a ellos le da la potestad de ser hechos hijos de Dios y herederos de Dios y herederos con Cristo. Qué precioso. Si eres el Señor, vive con entusiasmo, con compromiso, con entrega. No hay otra forma de ser realizado en esta vida. Pues que el Señor os bendiga y ojalá que estas palabras de la palabra de Dios os anime. Lo mejor está aún en el porvenir, pero puedes vivir esa vida celestial en este mundo terrenal. Y eso comienza con aceptar a Cristo y continúa sometiéndote al Espíritu Santo, aprendiendo y obedeciendo su divina palabra, la Biblia. Que el Señor os mueva para vivir en plenitud de vida. Cristo mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Él es el soberano y tendrá la última palabra, como la tuvo al principio en creación. Bendiciones. Que el Señor bendiga a cada uno. Amén.